1 de la mañana. Muy buenos días. La Facultad de Enfermería de la Universidad de Antioquia les da la bienvenida a la reunión académica de Enfermería RAE, un espacio para compartir diferentes reflexiones y el análisis para el avance en el desarrollo académico y humano de la enfermería. Hoy, miércoles 20 de abril, nos acompaña en vivo Joana Ospina Arias, estudiante de enfermería del 7º semestre de nuestra Universidad de Antioquia, con el tema Actualidad en lactancia. Esta presentación no se edita por implicaciones éticas y para ser fieles a las ideas del expositor. Si usted tiene alguna pregunta o comentario, puede hacerla por medio del chat habilitado. Además, esta conferencia está siendo grabada y posteriormente será compartida por medios universitarios. Muchísimas gracias a las personas que en este momento se encuentran en vivo y a las personas que posteriormente verán la grabación. Joana, muchísimas gracias por estar con nosotros y tienes toda nuestra atención. Bienvenida. Muchas gracias, Chaji. Muchas gracias a la facultad por este espacio que es tan importante para todo nuestro crecimiento profesional. Hoy vengo entonces a presentarles neurobiología en la lactancia, algo que es de actualidad en lactancia, porque generalmente cuando hablamos de lactancia escuchamos mucho esto, lo de la parte física, por así decirlo, y se deja de lado como todo lo que hace que se desencadene en sí la lactancia materna. Entonces, es así como entender la neurofisiología de la lactancia materna nos permite que como profesionales sepamos cómo acompañar a estas madres que están en un proceso de lactancia, a estas familias y asimismo cambiar nuestra mirada. Es ampliar la perspectiva de la lactancia, reconociendo también nuestro origen mamífero. Entonces, vamos a hablar un poco de cómo funciona la lactancia materna, cuáles son esas hormonas implicadas, la importancia de comprender la esterogestación, cómo aplicamos la neurobiología en la lactancia materna y cómo podemos apoyar a esas madres y a esas familias en proceso de lactancia desde la neurobiología. Entonces, ¿cómo funciona la lactancia materna? Sabemos, primero es importante conocer nuestro cuerpo anatómicamente y saber que tenemos un órgano que en este caso es la glándula mamaria que se encuentra totalmente dispuesto para tal fin. Entonces, en la parte externa está lo que vemos. ¿Qué tenemos aquí principalmente? El pezón, que es por donde sale la leche, ¿cierto? Tenemos la areola, que también tiene como una explicación clara el hecho de que las areolas se oscurezcan durante el proceso de la gestación para poder dar un inicio más fácil, por así decirlo, al momento del nacimiento del bebé y que el bebé pueda identificar a dónde debe llegar para alimentarse. Tenemos en la areola muchas de las que seamos mamás o si no somos mamás, de pronto hayamos tenido contacto con madres que sí sean mamás, esas como unas verruguitas, por así llamarlo de alguna manera, que se llaman las glándulas de Montgomery y cuya función principal es, ellas son como unas glándulas sebáceas que liberan grasita para proteger el pezón y la areola y también generan un olor similar al del líquido amniótico con el fin de que cuando el bebé nazca, él pueda identificar cuál es su hábitat, porque el pecho materno pasa a ser el hábitat del bebé aquí fuera del vientre. Y aparte en la parte externa, entonces ya tenemos tejido conectivo, tenemos grasa, que sería pues como todo esto amarillito, todo lo que es la glándula mamaria, ¿cierto? Tenemos agrupaciones de lóbulos
y dentro de esos lóbulos como la unidad mínima funcional de la glándula mamaria, que son los acinos. Estos acinos se encuentran recubiertos por unas fibras musculares, como lo observamos acá, cada moradito de estos, que son los acinos, se encuentran recubiertos por estas fibras musculares que cuando se desencadena, como el estímulo que ya más adelante vamos a ver cómo se da, hacen que se contraiga y todos están a su vez trabajando al mismo tiempo para dar cabida a la producción de leche. Entonces esto es como un resumen a grosso modo de cómo funciona desde la parte externa. En el pezón y en la areola tenemos terminaciones nerviosas y también tenemos terminaciones sensitivas que lo que hacen es recibir el estímulo, ya sea por parte del bebé o ya sea en los casos pues de que el bebé no se pegue al pecho, por el estímulo con el extractor o con extracción manual, ya se tiene pues una respuesta. Entonces, esos receptores lo que hacen es que llevan esa información a la hipófisis de la mamá, ¿cierto? Que en la hipófisis de la mamá es donde se va a dar la liberación de las hormonas y aquí es donde ya vamos a entrar más en materia de lo que son las neurohormonas principales implicadas en el proceso de lactancia y se manda una respuesta a través del torrente sanguíneo con esta carga hormonal para que así ya se dé el proceso de lactancia. Vamos a empezar entonces con la oxitocina, ¿cierto? La oxitocina la hemos conocido mucho como la hormona del amor, ¿cierto? Esta se hace presente durante la succión del bebé y lo que hace es permitir que la leche fluya. Ella se manifiesta, por ejemplo, muchas mamás pueden sentir como tirones, pues como si se le un corrientacito o que pique, y todo esto es gracias a esta hormona que es una hormona muy, muy, muy importante, aparte que se le llama también la hormona de la vida, porque es la hormona que permite la perpetuación de la especie, porque nos permite desarrollar toda esa conducta maternal, además facilita la salida de la leche. Ah, bueno, lo de la conducta maternal, gracias a la oxitocina, es que quienes somos mamás podemos sentirnos, pues como hay, recordamos el olor del bebé, amamos cargarlos, sentirlos, pero es por toda esa cantidad de oxitocina que liberamos. Como les decía entonces, ella facilita la inyección o la salida de la leche porque es la que estimula las contracciones de las cuales les contaba ahorita que están recubriendo los asignos y además hace que el metabolismo de la mamá sea mucho más eficaz. La oxitocina tiene también un papel muy importante eh, porque favorece que la mamá redistribuya el calor en su cuerpo con el fin de proporcionar calor a su bebé. De hecho, ahí la importancia de las madres canguro o del contacto piel con piel en bebés a término. Para todo bebé es un beneficio ese calor, ese contacto piel con piel, perdón. Y además, esto se va a ver reflejado en que el bebé, al estar con la temperatura regular en su madre, tenga que consumir sus propias calorías, no tenga que quemar sus propias calorías, sino que está regulando su temperatura a través del cuerpo de la madre, entonces esto se va a ver reflejado en una mejor ganancia de peso o en disminuir esas pérdidas de peso que se presentan durante los primeros días del nacimiento. La oxitocina también nos ayuda a disponer de estos nutrientes que tenemos almacenados en el cuerpo, además de que mejora la capacidad de digestión de nosotras como madres y hay estudios que indican que a mayor tiempo
de lactancia, mayor tiempo de producción de oxitocina, se puede ver reflejada la disminución de la tensión arterial en estas mujeres, lo que quiere decir que puede disminuir la hipertensión arterial a largo plazo. Además, nos produce efectos, los recibe el bebé. Todos los efectos de los que estamos hablando, positivos, también benefician al bebé. El bebé puede tener esta oxitocina a través de la madre, ¿cierto? A través de la leche de la mamá, o el solito producirla. Y súper importante, al tener desencadenados todos estos efectos que les he mencionado, se va a favorecer la confianza en esa mamá, que esto es un ingrediente principal o un ingrediente indispensable para que esta mamá pueda tener un proceso de lactancia favorable. Por otro lado, entonces, tenemos la prolactina. La prolactina es la que nos va a favorecer la producción de leche, ¿cierto? Entonces, oxitocina favorece la salida y la prolactina la producción de la leche. Es la que hace que se fabrique la leche. Ella se segrega después de las tomas con el fin de tener como la producción para la siguiente toma. Se empieza entonces, se tiene, perdón, que la prolactina aumenta los niveles en las noches. En las noches es mucho más elevada porque se necesita tener, pues garantizar la alimentación del bebé para el día siguiente. Es una hormona que interviene en el aprendizaje. La mayor parte de prolactina está más, pues está como en mayor concentración en la mañana, pero también es relacionada con ese pico, perdón, la mayor cantidad como de producción está en la mañana, ¿cierto? Pero está relacionada con ese pico nocturno del cual les comentaba. También, aparte de intervenir en el aprendizaje, es la que interviene en la respuesta inmunológica del bebé y ayuda a disminuir la temperatura corporal del bebé y de la madre, que a veces es como un proceso que requiere pues como de tantas calorías por parte, de quemar tantas calorías por parte de la madre. Es muy importante saber que ambas funcionan como junticas, ¿cierto? Ellas están como junticas y que hay situaciones que me pueden ayudar a aumentar o a disminuir este proceso hormonal. Por ejemplo, la oxitocina se ve reflejada y se favorece su liberación, estando mucho en contacto con el bebé, también pueda fluir de manera tranquila, sin mucho ruido, sin mucho, como mucho distractor, ¿cierto? Y la prolactina se libera más a mayor estímulo, ¿cierto? Entre más yo tengo a mi bebé pegado al pecho, más producción, mayor producción de leche voy a tener. Entonces, vamos a hablar un poco de lo que es la esterogestación, que está súper conectado a todo pues lo que venimos hablando. Y resulta que es que nosotros como seres humanos nacemos, por así decirlo de alguna manera, inmaduros, ¿cierto? Nacemos con todos los órganos inmaduros, especialmente el sistema nervioso. Entonces, después de estar allá en la comodidad del vientre, llegamos a un mundo que es absolutamente nuevo. Por eso también se dice que la teta o el pecho materno es ese cordón umbilical aquí afuera del vientre, porque es lo que le está diciendo a ese bebé, bienvenido al mundo, y por eso todo lo tenemos así como tan dispuesto para poder iniciar con este proceso.
Cuando hablamos entonces de la esterogestación, es ese proceso que se vive posterior al parto, ¿cierto? Se habla de que es aproximadamente entre 7 y 8 meses posparto, porque el bebé antes de ese tiempo siente que él y mamá son uno solo y por eso va a estar mucho más tranquilo en esa cercanía con la mamá. Aparte de que esto va a favorecer la producción de la leche y más que la producción de la leche, ese vínculo afectivo que se va a generar entre mamá y bebé y lo que va a suceder también en el entorno o en su red de apoyo. La esterogestación es un proceso que también favorece que como mamás tengamos una manera más sensible de responder ante las necesidades de nuestro bebé, porque si bien se habla mucho como del instinto materno, yo prefiero llamarlo como una intuición, y esa intuición la vamos desarrollando en la medida que tengamos esa cercanía con nuestro bebé. Facilita entonces la liberación de las neurohormonas de la lactancia por todo lo que hemos hablado y siempre es muy importante tener en cuenta como todo ese entorno de la mamá. Muchas veces pensamos que cuidar de la lactancia materna, perdón, de la mamá es tener el recién nacido. Y para favorecer la lactancia materna debemos es cuidar esa diada y permitirle a esa mamá que se enamore de su bebé, que esté en contacto con su bebé, que lo tenga cerca eh, la mayor cantidad de tiempo posible. Em, por eso es que es también tan importante entender este proceso, ¿cierto? Porque estamos mirando mucho más allá a esa madre y a ese bebé, comprendiendo que no solamente acaba de nacer un bebé, sino que también acaba de nacer una madre y que necesita de un entorno favorable y protector para este, este inicio de lactancia. Entonces, siempre hablamos como del agarre, de la técnica, pero la idea hoy, y yo quiero que ese sea como, como con lo que nos quedemos, es el ampliar esa perspectiva, ¿cierto? Ampliar la mirada de la lactancia, porque definitivamente es un proceso que va mucho más allá de la leche y que si todos como profesionales como personas que cuidamos a una diada, conocemos cómo funcionan estas neurohormonas, vamos a poder brindar un cuidado mucho más diferente. Aparte, teniendo en cuenta también esto de la esterogestación, vale la pena recalcar que la leche materna se fabrica a demanda y que por eso cuando favorecemos este proceso, estamos haciendo que el bebé busque su lugar para alimentarse. Si el bebé está lejos de la mamá, va a tener menos interés por buscar y la mamá también va a tener como, por llamarlo de alguna manera, bloqueada toda esa parte hormonal. Em, bueno, entonces, por ejemplo, vamos a continuar hablando de cómo aplicamos la neurofisiología durante la lactancia materna. Entonces, lo primero y como recomendación general, que la tenemos incluso establecida desde la Organización Mundial de la Salud, está el inicio temprano de la lactancia, que ese inicio temprano de la lactancia debe ser durante la primera hora de vida, porque el bebé es en ese momento en que está con todos sus reflejos activos. Cuando la mamá viene de un trabajo de parto, el bebé también tuvo que hacer ese trabajo de parto. Entonces, él va a estar mucho más agotado y lo más probable es que después de esa primera hora de vida, este bebé entre en un sueño profundo porque su prioridad en ese momento es descansar de ese trabajo de parto por el que tuvo que pasar. Otra manera de aplicarlo es permitiendo la autorregulación. Y cuando hablamos de autorregulación, es entendiendo que no somos fábricas almacenadoras, que no somos almacenadoras, sino que somos fábricas productoras. Yo hago aquí como una analogía y es
como mujeres tenemos una fábrica, digamos, de zapatos en el cerebro, ¿cierto? Y en el pezón y la areola está el almacén. Si el almacén vende, la fábrica produce. Si el almacén no vende, la fábrica deja de producir. Y por eso es que es tan importante permitir esa autorregulación, que es lo que tanto hablamos de amamantar a libre demanda. Y cuando hablamos de amamantar a libre demanda es entender que es cada que el bebé lo necesite o la mamá también, porque a veces puede ser que esa mamá se encuentre muy congestionada y que sea la necesidad de ella de pegar a su bebé al pecho para ayudar a que él con su succión y con el estímulo vaya regulando y equilibrando la producción. Eh, Algo que no debemos hacer es, por ejemplo, hay algo dañino que es el reloj y es, esto es yo creo que las cosas que más nos cuestan o que pueden costar porque todavía se da mucho la recomendación de que es libre demanda durante 20 minutos de cada pecho, cada determinado tiempo, pero realmente volvemos al punto anterior y es la autorregulación y eso se va dando por una sincronía del bebé con esa glándula mamaria. Entonces, cuando esa mamá está muy conectada a que tiene que tener el reloj, a que tiene que anotar cuánto se pegó, si se pegó determinado tiempo, todo esto nos va a empezar a generar un estrés y se puede ver reflejado en la producción de leche, aparte de que mucho más allá de verse reflejado en esa producción es en esa autoconfianza que la mamá empieza a tenerse. Eh, bueno, continuando entonces con la parte del peso, entonces lo que les contaba ahorita, el contacto piel con piel siempre será una manera de favorecer esta neurofisiología, aparte de que nos va a ayudar, ¿cierto? Con esa ganancia de peso del bebé. Otro punto es tener en cuenta cuáles son esos conocimientos previos que trae la mamá. Escuchar a esa mamá en cuanto a esos conocimientos y buscar tener una comunicación lo más empática posible con esa mamá, lo más tranquila, de enviarle mensajes con los que les ayudemos a tener confianza, ¿cierto? Porque, por ejemplo, muchas veces se ve desde las instituciones de salud, venga, yo miro si tiene leche y eso ya va a condicionar a esa mamá mentalmente a que, huepucha, es lo que me dijo la enfermera, ¿cierto? Y esto es una situación que no sabemos cuánto puede afectar a lo largo de su lactancia a esta mamá. O, por ejemplo, el hecho de que, es que no tienes pezones aptos para la lactancia o es que si tienes pezones, tu pezón está muy plano, entonces tu bebé no le gusta por eso. Todos estos mensajes debemos de revisarlos al momento de tener el contacto con esta diada para que cambiemos como ese lenguaje en que nos dirigimos hacia esa mamá y favorezcamos la liberación de las neurohormonas. Recordar siempre que a mayor succión, mayor producción, que entre más confianza tenga la mamá, mayor producción, y qué pena, aquí se me vino otra vez lo de la autorregulación, que yo creo que ya está claro con la lactancia de manta. Em, Joa. Muy bueno. Les ofrecemos disculpas, vamos a comunicarnos con Joana, tiene como un problema en conexión.
funcionando. Bueno, ahora, como cuidadores que somos, ¿cierto? Desde la enfermería, desde nuestra profesión enfermera, ¿cuáles son cuál es ese apoyo que podemos brindar a las dificultades que se presentan durante la lactancia desde la neurofisiología? Entonces, como les decía anteriormente, favorecer siempre un ambiente tranquilo para esa mamá. Entonces, brindarle un masaje, puede ser un masaje de oxitocina que se hace concentrado como a nivel dorsal, que es donde están los nervios que vienen a inervar las glándulas mamarias, o simplemente un masajito en los hombros, un masajito en el cuello. Explicarle tanto a la madre como a su red de apoyo la importancia de la libre demanda y en qué consiste, disminuir como esas sensaciones estresantes que pueden haber alrededor de esta mamá, desde esos mensajes positivos, desde esos mensajes que le ayuden a potenciar su confianza y algo que es súper importante, fomentar los grupos de apoyo, porque realmente sirve cuando tenemos otros referentes, cuando compartimos con otras mamás y esto va aumentando como también esa sensación de ese sentimiento de seguridad y de confianza. Cuando en grupo entendemos qué es lo que está pasando en nuestro cuerpo para dar este proceso. Y algo súper que considero que es muy importante es maternar a la madre. Lastimosamente, desde la práctica institucional, por el volumen de pacientes, por la cantidad de personas, de madres que llegan, esto se puede ver un poco truncado, pero también es nuestra responsabilidad desde afuera brindarles como esa educación antes de llegar al momento de la lactancia, desde la gestación o incluso algún diálogo corto que se pueda tener durante la estancia hospitalaria, en donde esta mamá entienda que es muy importante amamantar a su bebé, pero también es muy importante su autocuidado y que esta mamá esté bien. Entonces a esto es a lo que llamamos maternar a la madre, estar pendientes de que esta mamá se hidrate, de que esta mamá coma y como lo decía anteriormente, tenga la menor carga de estrés posible. Aquí tengo una frase para que ya concluyamos que considero reúne todo. Es una frase que yo he sacado a partir como de mi experiencia y es que la lactancia materna es un acto que va mucho más allá de lo nutricional, ¿cierto? Es un acto que es afectivo, que es preventivo y que es un acto que también nos permite reconectarnos con nuestra esencia más básica. Eh, Muchas gracias a todas las personas que están presentes. No sé si tengan algún inconveniente, perdón, alguna duda. Mm, Joana, buenos días. Una pregunta. ¿Cómo saber cuando el bebé y la mamá están preparados para realizar el destete? ¿Y cómo se realizaría el destete? Bueno, la idea es que esto sea, que el destete se dé con el mismo amor con que empezamos a dar la teta, ¿cierto? Porque mire, toda la cantidad de neurohormonas que hay implicadas es un proceso que se inicia con mucho amor. ¿Cómo saber? Generalmente la mamá lo siente, la mamá dice, bueno, ya se llegó el momento, pero no es algo para lo que digamos, no estoy súper preparada y es ya, porque como viene todo esto hormonal, siempre va a ser un duelo, ¿cierto? Entonces esto hay que tenerlo en cuenta, es un duelo tanto para la mamá como para el bebé por ser ese cordón umbilical. Entonces ahí habría como que mirar, es la condición de la mamá, ¿cierto? Es el por qué siente que quiere destetar, eh,
para que esa mamá tenga como esa propia respuesta. E ir identificando como también señales del bebé. Hay bebés que se destetan solitos, como hay bebés que duran mucho tiempo. Lo recomendado sería lactar los primeros 2 años, ¿cierto? Bueno, la Organización Mundial de la Salud recomienda que sea hasta los 2 años o más y se siguen teniendo pues como beneficios después de los 2 años, son beneficios más a nivel inmunológico. Entonces realmente no hay como una edad límite, pues no. Joana, y la última pregunta, ¿cuáles son los limitantes que has visto como en las mamás para lactar a los bebés? Muchos, y mucho desde la parte emocional, y por eso me gusta enfocarme en esta parte, porque, por ejemplo, está la red de apoyo, mamás que están muy solitas, o la propia historia que traemos. Entonces, por ejemplo, no, es que en mi familia no fueron productoras, entonces yo tampoco voy a producir, ¿cierto? Em, la información que se tiene, el parto. El parto es una limitante bastante fuerte que puede afectar bastante como ese inicio de la lactancia, si por ejemplo fue un parto inducido, si fue un parto instrumentado, si fue una cesárea programada. eh, a pesar, por ejemplo, de que la cesárea no es un impedimento para llevar a cabo la lactancia, si una mamá inicia su trabajo de parto y por X o Y motivo alcanzó unos centímetros de dilatación y terminó en cesárea, esa mamá tiene mayor probabilidad de tener pues un mejor inicio con su lactancia que aquella mamá que no se le permitió tener toda esa cascada hormonal. Está también, por ejemplo, la separación que se vive entre la diada mamá y bebé cuando nace el bebé, que no se dé, por ejemplo, ese inicio. Y yo considero que la mayor limitante es el miedo, porque se siente mucho miedo a la hora de saber, pues de repente tengo un bebé que depende de mí en lo absoluto, que depende de mí para alimentarse, para sobrevivir, que aparte yo no tengo cómo llevar un control de si lo estoy alimentando, de si está comiendo. Entonces todo eso se puede convertir en limitantes. O las mamás que tienen que tener un ingreso muy temprano a retomar sus labores. em, Falta también conocimiento, ¿qué más? No sé cuál se me escape, pero esas son como las principales. Ay, bueno. Joana, entonces te agradecemos en nombre de la Facultad de Enfermería y te felicitamos por tu trabajo tan profesional y académico. Y te agradecemos nuevamente por tu compromiso en participar en esta RAE y espero que nos puedas acompañar en unos próximos encuentros. Que Un así feliz sea. día. Muchas gracias Muchas a usted por la invitación. a Siempre es ti. un placer compartir lo que se ama y porque la idea es que se llegue un momento en que todos hablemos el mismo idioma en este aspecto. Bueno, Joana, mil y mil gracias. Un A feliz día. usted igualmente. Chao. Bueno, hasta luego, chao.